eh, CodeBlocks. Bueno, y vamos a hacer un programa sencillo. Por ejemplo, un programa que nos saque el promedio de 3 números, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, vamos a crear un nuevo proyecto, compañeros. Vamos haciéndolo todos, por favor. Si se quedan, me avisan, por favor. Sería muy parecido como hemos trabajado C++. Le damos clic en File, New y Project, ¿verdad? O directamente aquí donde dice, ahora no lo encuentro, pero recuerdo que por aquí estaba la opción para crear un proyecto de una vez. Entonces, File, New y Project. Y aquí, compañeros, vamos a trabajar un programa de consola, así como hemos trabajado en C++. Y le damos IR, o sea, GU. Y después le damos donde dice, nos dice bienvenido, que no sé qué tanta cosa. Aquí le damos Next. Y lo que vamos a hacer de diferente es de que en lugar de elegir C++, ahora vamos a elegir C. ¿Sí? Entonces, en lugar de C++, le damos clic aquí en C. Esa sería casi que la única diferencia. Le damos clic en Next. Le ponemos el nombre de nuestro proyecto. Yo le voy a poner como nombre promedio. Le voy a poner como nombre promedio y lo voy a guardar en mi escritorio, ¿verdad? Ustedes decían dónde. Le damos clic en Next y le damos Finish. Entonces, nos creó nuestro proyecto muy parecido a C++, solo que si ustedes ven el archivo de acá, se llama main.c. ¿Sí? Es decir, ¿se acuerdan que en C++ se llamaban main.cpp, es decir, C++? Pues aquí se llama main.c. No sé si vamos bien, compañeros. ¿Ya están aquí? ¿Ya crearon su proyecto de C? Compañero Marvin, Ya, profe. compañero Julián. Hola, profe, mira que me tiró un error al momento de darle crear, pero creo que ya es cosa de mi comp. ¿Podés No, intentar no, crearlo de nuevo? sí, eso voy a hacer ahorita, porque qué raro. Vaya. Entonces, compañeros, también Kevin, necesito que crees un nuevo proyecto de C aquí en CodeBlocks. Solo que le das que sea de C, De consola, profe. sí, de consola. Solo que en lugar de C++, elegís C. Ah, bueno, profe. Bueno, ¿ya estamos, Kevin? Ya, profe, ya lo creí. Profe, Sí, compañero Julián. disculpe, ¿será que le puedo compartir pantallas que me está dando un error bien raro y me saca de CodeBlocks cuando me tira ese error? Sí, ahorita te vuelvo a administrar, Julián. Es, Veamos qué problema es.
Ahí No estamos, sé. Julián. Compartí mi ¿Por qué? pantalla. Sí, harto. Porque no me deja crear un proyecto. Mira, aquí ya voy en ponerle un nombre, pero luego esto de aquí abajo, no sé si se lo tenga que Ah, cambiar. bueno, el camino inválido. Sí, lo que pasa es que ponerle un nombre. Ahí donde dice Project Title. ¿No? Ajá, comedia. Ahora donde dice Folder to Create, es el camino. O sea, Ah, no hay dónde, sí, pues no está ajá, dónde se va a guardar. tenés que Ah, elegir ya. dónde guardarlo. Entonces ahí ya te va a encontrar el camino donde guardarlo. Ah, sí, pues ya es ahí entonces. Gracias, profe. Vaya. Bueno, ahora sí, ¿verdad, Julián? Ahorita lo voy a probar que lo estaba haciendo administrar. Vaya. Vamos a ver, voy a borrar esto. Bueno, compañeros. Entonces, pues un proyecto de C, al final C es C++ antiguo. Es como la primera versión de C++. Es un muy buen lenguaje de programación en el sentido de que es eficiente, compañeros. Y al decir eficiente me refiero a que el consumo de recursos es mínimo comparado con Java, por ejemplo, con Python, que consumen más memoria RAM, más head del microprocesador. C y C++ son lenguajes muy livianos que optimizan todo. Y muchos de los programas están hechos en C y C++. Y me atrevo a decir que el mismo Word y Excel y todos esos programas, gran parte está hecho en C y C++, ¿verdad? Pues entonces, compañeros, al igual que C++, aquí en C, pues nos aparecen las librerías que se van a usar y se incluyen igual que en C++, usando la palabra include. ¿Se acuerdan que en C++ tenemos include IOStream, que es la librería que nos permite usar entradas y salidas? Es decir, la librería que nos permite usar cout y cin. Pues aquí en C hay dos librerías, la librería studio.hd, que es la librería estándar. ST significa estándar de entradas y salidas. Es decir, esta librería nos permite usar la función para salida y la función para entrada. De manera predeterminada aquí en C ya aparece una función de salida y la función para salida es printf. Es decir, printf es lo equivalente a decir cout, es decir, que me muestre un mensaje en la pantalla si estamos trabajando en C++. Si estamos trabajando en Java, pues printf es lo equivalente a decir system.out.print. O si estamos trabajando en Python, pues printf es lo equivalente a decir print, es decir, que se va a mostrar algo en la pantalla, compañeros. Entonces, lo demás, de verdad que es muy parecido a C++. Tenemos la función principal que nos va a devolver un entero cuando termine, nos va a devolver un entero cuando la función se finalice. Lo demás es muy parecido, compañeros. Entonces vamos a declarar tres variables aquí. Eh, nota 1, nota 2 y nota 3. Ahí estamos. Las variables se declaran igual que en C++, ¿sí? Ni más ni menos, como en C++. Entonces ahora le vamos a decir que ingrese tres números a la persona. Entonces, aquí en C, pues se usa la palabra reservada printf. No es palabra reservada, es la función printf para mostrar un mensaje en la pantalla. Y le decimos, dentro de comillas, ¿verdad? Ingrese tres números. Si quiero que baje, pues tendría que ponerle contra diagonal n. Si quiero que baje una línea. Entonces, aquí en C, compañeros, no funciona la palabra end L.
o sea, fin de línea. Para que baje una línea no funciona. Entonces, ¿cómo hago para que baje una línea? Con contradiagonal n. Entonces, aquí le estoy diciendo, Profe, ¿cómo Profe, pongo la sí, contradiagonal? Ah, no, no. Ah, ya la encontré. Ah, ¿la no. Sí, encontraron? ¿cómo Profe, pongo la contradiagonal? Contradiagonal, ajá, eso quería. pues se puede, yo tengo mi teclado configurado en español, entonces con el Alt del lado derecho, la tecla Alt que está en el lado derecho, y después la mantengo presionada, y después la tecla que está antes del número 1. En el teclado alfanumérico tenemos los números del 1 al 9, ¿verdad? Pues antes del número 1, no sé si les funcionó, con Alt derecho y la tecla que está antes del número 1. ¿Funcionó, Kevin? sí, profe. ¿Julián funcionó? Sí, profe. ¿A quién no le funcionó? Bueno, a todos les funcionó, ¿verdad? Entonces le decimos que ingrese 3 números. Entonces, ahora aquí en C, compañeros, a diferencia de C++, pues para guardar un número se usa la función scanf. Aunque, compañeros, no solo se usa scanf, ¿verdad? Hay otras funciones, y yo no sé si lo han visto ustedes en el curso, pero no solo existe scanf. Entonces aquí yo tengo que poner el formato. La función scanf, si quieren voy a poner aquí comentario. Los comentarios aquí se ponen así. F. Ay, joder. Ahí estamos. Los comentarios aquí en C se ponen con diagonal asterisco. Entonces a la función scanf se le pasan 2 parámetros. Se le pasa el formato de lo que sea que yo voy a ingresar y se le pasa el valor, pero se le pasa la ruta, no se le pasa directamente la variable. Entonces, vean qué formatos tenemos. Les voy a mostrar aquí. Yo lo tenía aquí, permítanme. Ay, híjoles, disculpen. Ay, híjoles. Y ya lo perdí. Bueno, lo voy a buscar de nuevo. Creo que lo tenía por aquí. Aquí está. Vean qué formatos se le pueden pasar a la función scanf. Porcentaje C significa que es un carácter, es decir, una letra, la que voy a ingresar. Porcentaje D, un número entero, ¿sí? O sea, un decimal, ¿sí? Porcentaje F es un número real, un flotante. Porcentaje S es un string. Entonces, hay que poner el formato. No solo existen estos formatos, por ejemplo, de números hay bastantes formatos. Vean que porcentaje D es un decimal con signo, negativo o positivo, ¿ah? Mientras que la letra O es un decimal, pero en formato octal, sin signo. Porcentaje U es para un decimal sin signo y X minúscula o X mayúscula es para un hexadecimal sin signo. Entonces, a la función scanf le tengo que pasar primero dentro de comillas el formato. Entonces sería porcentaje D, porque acuérdense que le estamos diciendo ingrese 3 números y esos 3 números que la persona va a ingresar van a ser enteros. Entonces los enteros son decimales. Al hablar de decimales significa que no significa de que tenga decimales. Significa que son números que están en notación decimal, es decir, de 10 en 10. Nosotros usamos notación decimal, de 10 en 10, ¿verdad? A eso se refiere, no se refiere a que tenga punto decimal. ¿Sí?
Entonces, porcentaje de, y ahora le pasamos la variable, pero se la pasamos por referencia, es decir, aquí nota 1. ¿Sí? Al ponerle el signo de ampersand, significa que yo no le estoy pasando directamente este valor, yo le estoy pasando la dirección. Le estoy diciendo que en la memoria RAM hay una dirección donde está guardado un valor y que busque en esa dirección. ¿Sí? Así se hace aquí en C. Y tendríamos que repetir este procedimiento. Profe, Sí, sí, compañero. ¿porcentaje de qué significaba? Porcentaje D significa formato decimal. Ah, bueno. Formato decimal con signo negativo o positivo, ¿ah? De nuevo les repito, no se vayan a confundir que al hablar de porcentaje decimal no estamos hablando de que acepte decimales, de que acepte, por ejemplo, 1.5 y esto. No estamos hablando de que acepte estos decimales. Estamos hablando de que es un número con notación decimal, ¿sí? Es decir, que va de 10 en 10. Nosotros, nuestro sistema de numeración es decimal, ¿verdad? Vamos del 1 al 10, del 11 al 20, del 21 al 30, vamos de 10 en 10. A eso se refiere, de que va a ser un número con notación decimal. Muy bien. Entonces, compañeros, ahora que ya guardamos los tres números mediante la función scanf, ya guardamos nota 1, nota 2 y nota 3. Entonces ya podemos operarlo. Bueno, de hecho vamos a crear otra variable aquí que se llame promedio. ¿Sí? Porque necesitamos usar ahorita otra variable que se va a llamar promedio, nos va a servir. Entonces, creémosla, por favor. Y vamos a decir entonces que promedio es la suma de los tres números de nota 1 más nota 2 más nota 3. Todo eso partido 3. ¿Sí? Lo ponemos dentro de paréntesis para que primero haga la suma. Si no lo ponemos dentro de paréntesis, primero va a hacer la división de nota 3, partido 3, y después a ese resultado lo va a sumar con esto y va a dar un dato erróneo. Entonces yo quiero que primero sume todo. En matemática, por reglas de prioridad, o no recuerdo cómo se llamaba, primero se trabaja lo que está dentro de paréntesis, ¿verdad? Yo quiero que primero haga la suma, después el resultado de la suma lo divida dentro de 3, y ahí ya me sacó el promedio, ¿verdad? Bien. Ahora vamos a imprimir el resultado. ¿Sí? Entonces, para mostrar el resultado, pues es printf, ¿verdad? Printf. Y podemos decir, bueno, voy a hacer que baje una línea también. ¿Qué pasa si no pongo que baje una línea? Pues va a poner el resultado pegado con el último número. Lo va a poner pegado con el último número. Entonces, yo quiero que no quede pegado. Entonces, hago que baje una línea. ¿Y cómo se hace eso? Con contradiagonal n. Aquí en C, sí siempre es con contradiagonal n. En C++ también funciona contradiagonal n. Yo me acuerdo que una vez lo probé y funciona. Podemos usar end L o contradiagonal n y funciona, compañeros. Entonces ahora podemos decir el promedio es dos puntos, o si quieren, no 2 puntos, pero se le pasa entonces el formato, porcentaje de, ¿sí? Es decir, el promedio es, y se pasa el formato en que voy a poner la variable. Una coma afuera, es decir, la cadena que me va a mostrar es esta. El promedio es, esto no lo va a mostrar, sino que la variable que sigue le va a poner formato de decimal. Entonces sería promedio.
y ya estamos. Es decir, dentro de la misma cadena, dentro de la comilla, se pone el formato en que vamos a sacar el resultado. Como estamos trabajando en notación decimal, pues sería porcentaje de. ¿Qué pasa si yo el porcentaje de lo pongo al inicio? Pues me va a tirar el resultado antes. Es decir, donde sea que yo escriba esto, va a aparecer lo que esté guardado aquí. ¿Sí? Lo voy a dejar al final. Y ahora si corremos nuestro programa. A ver. Profe, una pregunta. Ingrese 3 números. Entonces ingreso 3. Híjoles, perdón, aquí no sé qué moví. Control Z. Ingreso 3 números. El promedio es 4. ¿Lo ven? Profe, ¿Sí, compañero? me da error en la línea 7. En printf. Ajá, ahí. ¿Ya revisaste bien tu línea anterior? Que sí tenga punto y coma, por ejemplo, al final. Ajá, sí, sí lo tiene. Ah, bueno, entonces, Ah, ya sé, ya sé, ya sé, ya sé, ya sé. ah, bueno. Sí, ya. No, puse una letra, bro. ¿Ya funcionó? Sí, profe, ya. Muy bien. ¿Funcionó, Kevin? Sí, profe, sí funcionó. ¿Preguntas? Solo lo de donde porcentaje de no mucho le entendía esto. Sí. Fíjense que esto sí es, así es en C. Hay que poner siempre el formato de entrada y de salida. Como estamos trabajando con integers, pues por lo tanto son números decimales, que usan notación decimal de el menos infinito al más infinito, más o menos. Entonces, cuando ingresamos un valor hay que poner su formato y cuando lo vamos a imprimir también hay que poner su formato, ¿sí? Yo les decía, ¿qué pasa si pongo el formato, por ejemplo, si lo pongo aquí? Entonces, C va a poner el resultado aquí. Lo voy a ejecutar. Dice, bueno, enter. Voy a ejecutarlo, ¿no? Ingrese 3 números, entonces voy a ingresar 4, 6, 2. Entonces, apacho enter. Y dice el 4 promedio es, ¿lo ven? El 4 promedio es. ¿Por qué dice el 4 promedio es? Porque yo estoy poniendo el formato después de él. Entonces, donde sea que escribamos el formato, ahí va a aparecer el resultado. Entonces, la sintaxis para el printf sería que ponemos la cadena y lo concatenamos con la variable por medio de la coma, pero no nos va a mostrar el resultado si no le ponemos el formato de salida. Entonces, esto es lo que sí tiene C, compañeros. Y es molesto, a mí me resulta algo molesto tener que estar poniendo siempre el formato y algunas otras cosas que la verdad que son antiguas, son de lenguajes de programación antiguas que se me usaba antes así se programaba. Y compañeros, y esto no es tanto, imagínense ya programar en un lenguaje más antiguo, por ejemplo, el lenguaje ensamblador, compañeros, de verdad que es un dolor de cabeza. Hay que escribir más cosas y es más complicado. Bueno, no sé si entienden entonces a grandes Profe, rasgos. ¿Sí, compañero? yo lo que tengo duda es ese decimal solo se usa para números o también para letras. Perdón. El formato de ese porcentaje decimal se usa solo para números o también para letras. Se pone solo para números. Se pone para O números. sea, cualquier número se lo ponemos. Cualquier número que sea entero. ¿Sí? Ah, ya. Si vos vas a trabajar con números
flotantes, es decir, con que tengan puntos, punto decimal, tendrías que usar porcentaje F, creo que está aquí, no sé, aquí está, mira, porcentaje F. Si vas a trabajar con números que tengan punto decimal. Si vas a trabajar con letras, sería porcentaje C. Si vas a sacar una H, una J, una R, sería porcentaje C. Si lo que vas a sacar es una cadena de letras, una frase, ¿verdad? Sería porcentaje S. Entonces, va a cambiar dependiendo de qué tipo de variable estés usando. ¿Sí? Ah, bueno, gracias. Muy bien, compañeros. Entonces, ¿qué Pro- hora es? Profe, Sí, sí, compañeros. Julián. entonces, cuando, regresando a eso de los formatos, por ejemplo, en el caso de yo qué sé, una encuesta, por ejemplo, donde solo se pone como falso, verdadero, entonces ahí se usaría un porcentaje C, ¿no? Si lo vas a trabajar como cadena, sí. Si vas a Y, trabajar como solo F, como ajá, F y B, sí. Ahora sí. ajá, Ajá. Ahora, no si habría, vos. Ujú. sí, pero lo escucho. Sí, sí, decime. Ah, no habría problema si se cambian los formatos, digamos, en los scanf se ponen ah, pues tal formato y luego en el print se pone otro. Sí da problema. Sí da problema. Si querés, aquí probamos. Aquí mismo podemos probar ahorita. Promedio es porcentaje C. Voy a ponerlo. Bueno, vamos a ver. La verdad que nunca lo he probado. Aquí me debería sacar el número en formato de letra, como que no fuera un número, sino una letra. Ajá. Vamos a detenerlo. Vamos a correrlo, ¿no? Ingrese números, ¿no? Ingreso 3, ingreso el 2, ingreso el 5. El promedio es, y no me muestra nada, mira. Sí, pues. ¿Por qué no me muestra nada? Bueno, porque, ay, híjoles, perdón. ¿Por qué no me muestra nada? Porque el promedio no es un carácter, el promedio es un int. Por lo tanto, tiene que ser porcentaje de. Creo que si le pongo porcentaje F, sí me lo va a aceptar. Vamos a ver. Aquí porcentaje F sería, me está tirando error, mira, porque en promedio no es float, ¿ya? Entonces, sí son bien importantes los formatos aquí. Porcentaje U, creo que sí me lo aceptaría. Porcentaje U sí me lo acepta. Y sí me tira el resultado, ¿sí? Con porcentaje U. Entonces, los formatos de número sí los acepta, pero si intento cambiar, ahí no me lo acepta. Lo que estaba buscando era si había un formato para booleanos, pero no he encontrado aquí en C de que haya un formato para booleanos, porque vos me dijiste si se elige verdadero y falso, o sea, como un valor booleano, o sea, un valor lógico. Lo tendríamos que poner como carácter. No sé si exista para booleano, voy a investigar y lo vemos después. Bueno, entonces compañeros, ahí vamos a terminar. Después tenemos otro periodo, ¿verdad? ¿O ya no? Yo creo que ya no. Bueno, ¿más preguntas, compañeros? ¿O ya está claro todo? Compañero Diego, ¿se conectó o no se conectó, compañero? No se conectó, profe, pero me dijo que le pidiera permiso o algo así. Creo que ya había hablado, es que ahorita se está cambiando de casa, entonces anda viendo todo eso, la mudanza. Qué raro, nosotros no nos han avisado nada. Bueno, Cliubet, preguntas. No, profe. Muy bien. Marvin, preguntas, Marvin. No, profe. Bueno, muy bien, compañeros. Entonces ahí terminamos. Nos vemos el día de mañana. Les recuerdo entonces, en los días jueves va a ser práctica de C y los días viernes avanzan en el curso. Ahí terminamos, compañeros. Feliz día, compañeros. Gracias, profe.
Profe, Gracias. profe, Sí, compañero Kevin. ¿qué curso tenemos que sacar? Tienen que terminar el de lógica de programación, el que empezaron la unidad pasada. Ah, bueno, profe. Muy bien. Feliz día, compañero.